Podría ser la piedra. Podría ser la piedra. Es una broma. La tensa búsqueda de un veterano de las fuerzas especiales, acusado de dispararle a su esposa, se extiende un día más. Tengo nueva información sobre las horas previas a que este soldado retirado supuestamente intentara matar a su esposa y luego desapareciera en la zona silvestre de Kentucky. Lo que sabemos sobre lo que Craig Berry podría tener consigo, lo que hace que esta búsqueda sea aún más peligrosa. Seguimos el caso presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Oigan chicos, rápido, quiero contarles sobre esta aplicación. Se llama Upside. Te da reembolsos en efectivo en compras diarias como gasolina, supermercado y comida para llevar. Así que esto es lo que tienes que hacer. Súper fácil. Descarga Upside. Es gratis. Aprovecha una oferta en uno de sus más de 100,000 establecimientos. Luego pagas como normalmente lo harías con tu tarjeta. Verificas la compra y recibes dinero de vuelta. Yo lo he usado cuando cargo gasolina o cuando pido comida para llevar alguna noche. Solo busco ofertas en Upside. Luego de gastar, el dinero aparece en mi aplicación y simplemente lo transfiero directo a mi banco. Eso es todo. Los usuarios frecuentes de Upside reciben en promedio $254 al año. Así que para empezar a recibir tu reembolso, haz clic en el enlace en la descripción o escanea el código QR y usa el código promocional OTC para obtener un bono extra de 25 centavos por cada galón en tu primer tanque de gasolina. Las autoridades que están liderando esta búsqueda, incluyendo a los alguaciles federales de Estados Unidos, están dejando muy claro que la persona que buscan no es su sospechoso típico. Esta es una persona que probablemente sabe lo que está haciendo mientras intenta evadir la ley. Esta es la persona de la que estamos hablando. Su nombre es Craig Berry. Tiene 53 años y es un veterano de las fuerzas especiales. Acabo de obtener más información del ejército sobre exactamente lo que hizo durante su tiempo en el servicio militar. Lo que sabemos sobre Barry en los últimos días es que ha estado huyendo desde el 1 de mayo, y las autoridades del condado de Stewart, Tennessee, dicen que es buscado por presuntamente intentar matar a su esposa. Ahora hablaremos un poco más sobre los antecedentes de Barry en un momento y lo que sabemos sobre el incidente doméstico que lo llevó a huir. En un momento hablaremos de eso, pero antes de hacer eso, quiero hablar sobre lo más reciente de esta búsqueda. Oh, ¿Qué carajos? Puede que sea un acosador. Lo estoy usando. Este es un video recién publicado de la cámara corporal de la patrulla de carreteras de Tennessee durante la búsqueda. Los oficiales llevan armas largas, tienen perros con ellos, tratando de seguir un rastro mientras avanzan por una zona muy rural de Tennessee, que está justo en la frontera con Kentucky. Y el área donde está ocurriendo todo esto es algo única, y hay que pensar en los desafíos que enfrenta la policía mientras intenta encontrar a Craig Berry. Entonces, el condado de Stewart, Tennessee, está justo en la parte noroeste de ese estado, aproximadamente a 1 hora y media al noroeste de Nashville, justo en la frontera con Kentucky. Y es un área rural, con mucha naturaleza salvaje, pero también es un destino turístico popular. Así que piensas en posibles casas vacías, casas de vacaciones, donde la policía también podría estar buscando, tratando de averiguar dónde podría estar Barry. Esto está aproximadamente a 1 hora y media al sur de Paducah, Kentucky. Y luego está el lago Kentucky, que es un gran embalse que se extiende por la zona. Y el agua es una parte importante de esto porque, como veremos más adelante, sobre las habilidades que podría tener Barry y cómo podría evadir a la policía, él es conocido por ser un muy buen nadador. Así que se cree que esta es la última imagen conocida de Craig Barry antes de que desapareciera en el bosque en las primeras horas del 1 de mayo. Esta fue tomada por una cámara trampa, y como pueden ver al hacer zoom, Barry parece estar usando ropa de camuflaje. La marca de tiempo en esta imagen es a las 12:13 de la madrugada del 1 de mayo, según la primera publicación realizada por la oficina del sheriff del condado de Stewart. Fueron llamados a esta casa en Dover, Tennessee, a la 1:30 de la madrugada del día 1, por lo que se describió como una altercación doméstica. Los agentes dicen que supuestamente Barry le disparó a su esposa y luego huyó. Y estas son fotos que encontramos en redes sociales de Barry y su esposa de hace años. No estamos mostrando su rostro.
Estamos protegiendo su identidad. Las autoridades dicen que después de recibir un disparo en el cuello, ella fue llevada al hospital. Actualmente hay una orden de arresto contra su esposo. Y si Barry es capturado, enfrentará un cargo de intento de asesinato en segundo grado. Y esa orden de arresto, supuestamente, revela más información sobre lo que sucedió antes de que Barry huyera al bosque. Así que vamos a hablar de lo que estamos aprendiendo sobre Barry y su pasado. Las autoridades lo describen, francamente, como si fuera Jason Bourne. ¿Recuerdan al personaje ficticio de Matt Damon en esa serie de películas, un espía de la CIA huyendo? Pero este caso es completamente real. Y Barry es alguien que ha pasado por un entrenamiento extenso en su carrera militar para poder estar en una situación como esta y para poder evadir a las personas que lo están buscando. Barry es un miembro retirado de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Tiene un entrenamiento extenso en supervivencia y las autoridades dicen que es un excelente nadador, de lo cual acabamos de hablar, y también buzo. Además de eso, creen que está armado. Dicen que supuestamente se llevó al menos una pistola con él al bosque. Y aún más escalofriante es el hecho de que dicen que se llevó munición extra cuando huyó. Ahora me comuniqué con el ejército de los Estados Unidos y un portavoz me dijo que Barry fue un soldado de infantería y sargento médico de fuerzas especiales desde 1992 hasta 2016, así que tuvo una larga carrera militar. Cuando dejó el ejército, su rango era sargento de primera clase y fue desplegado a Irak 4 veces durante su servicio. La primera fue en septiembre de 2003. Luego, su último despliegue terminó en diciembre de 2014. Y mientras Barry está huyendo, quiero que piensen en el hecho de que llevaba camuflaje y que se llevó munición extra con él. Parece que esta es una persona que sabe lo que está haciendo, y esta situación es realmente inquietante. Los investigadores están siendo muy directos. Dicen que no están descartando nada en este momento en cuanto a dónde podría estar. Pero también dijeron que es posible que Barry haya recibido ayuda externa para escapar. No está claro de dónde vendría esa ayuda, pero me pareció interesante que se mencionara específicamente en la publicación de Facebook de la oficina del sheriff del condado de Stewart. Los alguaciles federales de Estados Unidos están involucrados. Dicen que Barry mide 1.80 metros, tiene cabello castaño y ojos azules, 53 años de edad y pesa 185 libras. Las autoridades dicen que quieren que cualquier persona que lo vea o sepa dónde está llame al 911 de inmediato. Así que vamos a profundizar un poco más en el presunto incidente. Retrocederemos un poco a lo que sucedió en las horas previas a que se desatara esta cacería humana contra Barry que está acaparando titulares a nivel nacional. Según la orden de arresto de Barry, su esposa dice que estaba discutiendo con su esposo y luego, supuestamente, las cosas se volvieron violentas. Ella afirma que Barry supuestamente la golpeó repetidamente en la cabeza y luego la estranguló. Barry también está acusado de dispararle en el cuello. Este incidente supuestamente ocurrió a las 11:30 p.m., la noche antes de que Barry desapareciera. Así que estamos hablando del 30 de abril. Ahora, la buena noticia es que, según CNN, se espera que la esposa de Barry esté bien. La orden dice que cuando los agentes llegaron a la casa de Barry, encontraron su auto destrozado en la entrada. Sin embargo, el veterano de las fuerzas especiales no estaba por ningún lado. Esto es según la orden de arresto obtenida por CNN. Y el alguacil del condado de Stewart también le dijo a la cadena que tienen el teléfono de Barry con ellos, lo que por un lado significa que él no tiene acceso para poder comunicarse, a menos que esté con alguien que esté justo cerca de él. Pero al mismo tiempo no pueden rastrearlo, lo cual puede no ser sorprendente considerando que esta persona parece saber cómo escapar debido a su extenso entrenamiento en supervivencia. El alguacil también informó que creen que Barry hizo una llamada telefónica a sus padres antes de correr hacia el bosque. Y el alguacil dice que los padres de Barry han cooperado. No solo no está claro dónde se encuentra Barry, tampoco está claro cuáles son sus planes en este momento. ¿A dónde cree que va? ¿Qué hará si las autoridades se acercan? ¿Y qué nos dice el hecho de que hayan pasado aproximadamente 5 días sin señales de Barry sobre qué tan exitoso ha sido hasta ahora para evadir a las autoridades? Ahora, mientras hemos estado cubriendo esta historia, pensé en 2 cacerías humanas de alto perfil que hemos cubierto en los últimos meses. Uno de ellos, Travis Decker,
exmiembro del ejército de los Estados Unidos, mató a sus 3 hijas en una historia horrible. Eso ocurrió en mayo de 2025 en un campamento en una zona rural del estado de Washington. Y entonces, tal vez recuerdes toda la especulación que rodeó la persecución y la creencia de que Decker estuvo evadiendo a las autoridades durante meses en la vasta naturaleza del noroeste del Pacífico. Los restos de Decker fueron encontrados meses después, en septiembre del año pasado. Según el FBI, su cuerpo estaba en tal estado de descomposición que puede que nunca se sepa la causa de su muerte. Ahora, la otra persecución en la que pensé involucra a un entrenador de fútbol americano de preparatoria en Virginia, Travis Turner. Supuestamente, él entró al bosque detrás de su casa en noviembre del año pasado, justo en medio de la temporada de fútbol americano. Las autoridades querían hablar con el entrenador por cargos graves de solicitar a un menor con fines sexuales y posesión de pornografía infantil. Se emitió una orden de arresto contra Turner después de que desapareció, pero él sigue desaparecido. Mientras hablamos, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos ofrece una recompensa de $5,000 en el caso de Turner, y esa es la misma cantidad que el Servicio de Alguaciles ofrece en este momento mientras buscan a Barry. Y al igual que Barry, Turner supuestamente se llevó un arma de fuego al bosque, y nuevamente, él sigue desaparecido hasta ahora. Acompáñanos ahora para hablar más sobre esto con Justin Shepard. Puedes encontrarlo en redes sociales como Justin the Nick of Crime y también es el anfitrión del nuevo podcast Untold True Crime, en sus propias palabras. Gracias, como siempre, por tomarte el tiempo de estar con nosotros aquí en Law and Crime. Sé que estás en Tennessee, sé que esto está ocurriendo un poco lejos de donde tú estás, pero ¿qué es lo que más te llama la atención en este momento? Han pasado aproximadamente 4 o 5 días desde la última vez que vimos a Craig Berry. Sí, este es un caso interesante y la última vez que lo vieron lo captó una cámara trampa, así que incluso la última vez que lo vieron, que creo que fue el jueves pasado, fue digital, así que nadie lo ha visto en persona desde hace quién sabe cuánto. Creo que es una búsqueda muy difícil porque esta parte de Tennessee de la que estamos hablando es un bosque realmente denso. Este es un hombre que tiene habilidades de supervivencia. Lo han catalogado como integrante de las fuerzas especiales. Él sabe cómo evadir, sabe cómo sobrevivir, sabe cómo enfrentarse a condiciones realmente desafiantes y básicamente ha desaparecido de la faz de la Tierra. Y creo que otro de los grandes retos que tienen, aunque tal vez me estoy adelantando, es que según entendemos, él se deshizo de su celular. Así que ahora realmente tienen que hacer un trabajo de búsqueda en el terreno, a pie y con una búsqueda por cuadrículas, como detectives a la antigua, tratando de encontrarlo. Siempre es fascinante en estos casos porque los alguaciles federales de Estados Unidos, ya sabes, son tan buenos como cualquiera cuando se trata de rastrear personas. Pero él tuvo, al parecer, un par de horas de ventaja antes de que comenzara esta búsqueda. Como sé que en CNN informaron que el incidente doméstico ocurrió alrededor de las 11:30 de la noche anterior, se le ve en la cámara de rastreo como a las 12:30 de la mañana siguiente, así que como una hora después. Y luego sé que la oficina del sheriff del condado de Stewart dijo que respondieron alrededor de la 1:30. Así que uno se pregunta, ¿cuánto impacto tienen esas pocas horas? ¿Y cómo le dan a alguien que está en las fuerzas especiales la oportunidad de escapar al menos durante ese periodo de tiempo? Bueno, creo que ese es un muy buen punto. Y creo que un par de horas de ventaja para alguien como Craig Berry es enorme. Sabes, es diferente a ti o a mí que tal vez corramos, pero realmente no sabemos qué hacer. Este es un hombre que probablemente podemos asumir con seguridad que sabe cómo cubrir sus huellas, sabe cómo evadir. Apareció en esa cámara trampa, lo vieron con ropa de camuflaje, lo cual cuando estás cerca del agua donde ellos están, cerca del bosque donde ellos están, eso le va a dar mucho camuflaje. Además de eso, una cosa que la policía no ha descartado todavía, o las autoridades no han descartado todavía, es si está recibiendo ayuda. Y esto podría ser un par de cosas diferentes. Podría ser que tenga un simpatizante, amigos o conexiones, o incluso que esté obligando a alguien a ayudarlo. Pero, ya sabes, en una situación como esta, como una comida, un aventón, un auto, guardar gasolina en algún lugar, un lugar para dormir, eso podría marcar toda la diferencia. Y sacarles varios días de ventaja a las autoridades. Si se hace correctamente y este hombre va a saber cómo hacerlo correctamente. Sí, y sirvió en el ejército por más de una década y lo hizo. Así que con las fuerzas especiales, que es, ya sabes, otro nivel de servicio militar. ¿Qué sabemos hasta este momento? O al menos sobre el tipo de acontecimientos previos a, ya sabes, este presunto incidente doméstico que ocurre. Sabemos que su esposa, y se ha informado, que ahora ya salió del hospital, lo cual es una buena noticia, que ella termina siendo baleada. ¿Hay alguna otra información sobre lo que llevó a todo esto? Sí, he visto reportes de
No quiero quitarle el crédito aquí a un hombre llamado Nick Barris de News Channel 5 aquí en Nashville. Básicamente, él ha estado reportando que lo que sucedió en esta situación fue un caso de violencia doméstica. No estoy seguro exactamente de qué lo provocó, pero él la confrontó en el auto, en su auto. Disparó al auto, le disparó a ella. Él abre la puerta de golpe, se acerca al auto, abre la puerta de golpe y le pregunta si le dieron. Ella dice que sí y que cree que se está muriendo, pero logra pisar el acelerador y escapar, lo cual probablemente le salvó la vida. Y me alegra mucho saber que ya salió del hospital y ya sabes que se está recuperando. Pero en la misma frase, en el mismo momento, él sigue allá afuera. Entonces, ¿qué tan segura está ella hasta que lo atrapen? Y retomando el punto que mencionaste, ahora ya ha pasado tiempo, fue el 1 de mayo cuando sucedió todo esto, y ahora estamos a 5 de mayo mientras grabamos esto. Y es como si alguien tuviera, ya sabes, incluso si eres una persona de fuerzas especiales de élite, el agua y la comida te van a ayudar mucho si todavía estás tratando de huir. Y eso me pareció interesante que la oficina del sheriff mencionara que no descartan la idea de que alguien podría estar ayudándolo porque simplemente se siente como que, a medida que pasan los días, si no hay ninguna señal de Craig Berry, como que alguien lo está ayudando, tendrías que pensar que está recibiendo ayuda, de alguna manera, tal vez ni siquiera de forma voluntaria. Ya sabes, deberíamos saberlo, pero ya sabes, de alguna manera, alguien más tiene que estar involucrado, ¿no crees? ¿Sabes? Y estoy de acuerdo con eso. La otra cosa, y voy a volver a eso en un segundo, pero lo otro que me parece interesante y que también he visto en algunos reportes es si esto fue posiblemente planeado de antemano. ¿Sabes? Parece que con la información limitada que tenemos, casi parece que fue una situación espontánea donde ocurrió algún tipo de altercado y él empezó a disparar. Pero si fue planeado de antemano, tal vez él estaba planeando hacer algo. ¿Sabes? Eso le da la oportunidad de contactar a personas y decir, oye, voy a necesitar un lugar donde quedarme o voy a necesitar usar un cobertizo, o le da la oportunidad de ir a esconder una lata de gasolina en algún lugar o un auto en algún lugar. Ya sabes, realmente las posibilidades son infinitas de lo que podría estar pasando. Y desafortunadamente no tenemos esa información sobre si fue planeado de antemano o si él contactó a alguien, lo que también hace que sea más difícil para las autoridades, porque ahora tienen que indagar en sus antecedentes, investigar sus relaciones y empezar a rastrearlas para ver si tal vez pueden ayudar a coordinar un poco mejor dónde podría estar. Y la otra parte preocupante de esto también, porque, ya sabes, hay ciertos casos. Por ejemplo, Travis Decker es uno que me viene a la mente. Sí, el entrenador de fútbol americano en el oeste de Virginia que se adentra en el bosque. No sé cuánta experiencia en actividades al aire libre tenía el entrenador Turner en esa situación, pero en este caso, el hecho de que llevaba camuflaje, como cuando lo ves en la cámara del puesto de observación, que lo captó probablemente 45 minutos, o una hora después de que supuestamente ocurrió el tiroteo, eso para mí indica intención, como que esta es una persona que no está entrando al bosque en un momento de locura. Dios mío, ¿qué hago? Era como, voy a entrar al bosque y nadie me va a encontrar porque llevo esto puesto. Y además de eso, dicen que llevó munición extra con él, lo cual sin duda eleva el nivel de peligro para los alguaciles federales de Estados Unidos, los alguaciles locales y todos los que están involucrados tratando de encontrarlo. Sí, absolutamente. Y estoy de acuerdo contigo. Parece muy intencional, no como si fuera, oye, estoy en pánico. Y ya sabes, cuando estás tratando con alguien que ya sabes que es de las fuerzas especiales con una década de experiencia en el ejército y experiencia en zonas de combate, estas no son personas que entren en pánico. Saben cómo mantenerse tranquilos y serenos bajo presión cuando las cosas se complican, tienen que hacerlo, así es como sobrevivieron cuando estaban en esas situaciones. Así que para mí, estoy de acuerdo contigo en que esto no parece la reacción de alguien que, en medio de un pánico caótico, saliera corriendo hacia el bosque. Esto parece alguien que dice, déjame tomar mi camuflaje, déjame agarrar munición extra y salir. No me vas a encontrar a menos que yo quiera que me encuentres. Y ese es más o menos el mismo sentimiento que me transmite este tipo también. Y también estoy más de acuerdo con Travis Decker. Ese fue el primer caso en el que pensé cuando esto salió a la luz. Fue como, oh, ya sabes, excepto por haber asesinado a sus hijos. Sabes, esto suena exactamente como Travis Decker. Tienes a otra persona con experiencia militar. Creo, podría estar equivocado, pero creo que Travis Decker también era de las fuerzas especiales. Y eso lo pone, quiero decir, el entrenamiento militar por sí solo te pone en un nivel diferente al de la persona promedio, al fugitivo promedio. Pero cuando le agregas ese componente de fuerzas especiales, realmente lo lleva a otro nivel. Bueno, y relacionado con esos dos casos de los que hablábamos, como en el caso de Travis Decker, creo que fue en mayo del año pasado, esa horrible historia donde mata a sus tres hijas, pero es como, no supimos qué le pasó hasta septiembre. Y luego, es como en la situación del entrenador de fútbol, desapareció en noviembre.
Y este es un tipo que no parecía, ya sabes, ser de fuerzas especiales. No pasó por ese tipo de entrenamiento. Y como todavía no sabemos, ya sabes, aquí estamos en mayo. Todavía no sabemos qué le pasó. Y eso simplemente habla del panorama por el que tienen que pasar los alguaciles federales de Estados Unidos. Y realmente es un cliché decir que es como buscar una aguja en un pajar, pero realmente lo es en este tipo de situaciones. Pero es increíblemente preocupante para todos los que están buscando a Craig Berry, y ojalá lo puedan detener y que todo se haga de manera segura. Justin Shepard lo pueden encontrar como Justin the Nick of Crime en redes sociales. Haces un gran trabajo ahí. Gracias, como siempre, por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Lo apreciamos. Por supuesto, gracias por invitarme. Lisa Miller nos acompaña ahora para hablar más sobre esta búsqueda. Detective retirada, ex jefa de investigaciones. Siempre es un gusto tenerte aquí en Law and Crime. ¿Qué es lo que más te llama la atención hasta ahora sobre Craig Berry? Lo peligroso que es. Primero, sabemos que es alguien con antecedentes de violencia doméstica. Ya sabes, la atacó. No solo supuestamente la golpeó. Y luego cuando ella intenta escapar, él toma un arma de fuego y la persigue. Pero tampoco podemos pasar por alto su entrenamiento y su formación en las fuerzas especiales. El entrenamiento que recibió en las Fuerzas Armadas le enseñó, ya sabes, cómo huir. Y más importante aún, y lo que más preocupa a las fuerzas del orden en este momento, ese entrenamiento le ha enseñado cómo evadir a las autoridades. Bueno, estamos grabando esto el 5 de mayo y el 1 de mayo fue cuando supuestamente ocurrió todo esto. Y las autoridades, ya sabes, respondieron, creo que el incidente ocurrió supuestamente como a las 11:30 p.m. del 30 de abril. Luego, el 1 de mayo como a la 1:30 de la mañana, llega la policía. Así que, ya sabes, tuvieron un par de horas de ventaja y entonces empiezan a rastrear desde ese momento. Parece poco tiempo, pero ¿qué tan decisivas pueden ser siquiera 2 horas antes de empezar a seguirle el rastro? Bueno, es algo muy importante porque esa es la realidad, especialmente en esta zona en particular. De hecho, he estado en esta zona, ya sabes, el lago Kentucky, el lago Barkley, Paris Landing, por ahí. Es una zona sumamente rural. El terreno es muy accidentado. Y la realidad es que para una agencia de policía rural toma un poco de tiempo movilizar a todo el personal, ya sabes, a esas horas de la noche. No cuentan con mucha gente en su plantilla, así que tienen poco personal, y el personal que sí tienen se dirigió hacia allá por el reporte. Pero para empezar a perseguir a un hombre en el bosque en este terreno, normalmente no van a tener perros con ellos de inmediato, no van a poder empezar a rastrear. Ahora sabemos que tiró su celular, así que el rastreo digital, incluso para los alguaciles, va a ser algo difícil en este momento. Él tenía una muy buena ventaja, sinceramente. 2 horas es algo importante en ese tipo de terreno a esa hora del día. ¿Sabes? Y también pienso, claro, él estuvo en las fuerzas especiales durante un buen tiempo. Sabemos que ese es uno de los entrenamientos más difíciles y completos que puedes recibir cuando se trata de aprender a sobrevivir y evadir a las personas. Pero al mismo tiempo, quiero decir, los alguaciles federales de Estados Unidos son realmente buenos en esto. O sea, esto es lo que hacen todos los días. Tienen la ventaja de la tecnología, tienen drones. Siempre me pregunto en algunos de estos casos, y pienso en Travis Decker, muy triste por supuesto, esa situación, pero él era militar y a las autoridades les tomó meses encontrarlo. Pero, ¿qué tanta ventaja puede dar realmente ese tipo de entrenamiento militar cuando te enfrentas a personas que también son muy buenas para rastrear y tienen la ventaja de la tecnología, como drones, además de perros para detectar un rastro? Sigue siendo una ventaja, Chris, porque él sabe a dónde va. Esta zona tiene muchas casas de vacaciones, muchas cabañas, puede esconderse con bastante facilidad. Y simplemente toma tiempo revisar todo esto. El área alrededor de los lagos es muy grande. Así que quiero decir, las cosas están un poco más parejas aquí porque él tiene este entrenamiento. Ya sabes, la persona normal que huye de la policía se va al bosque, se cansa, tiene hambre y comete errores bastante rápido. Este caballero, ya sabes, él sabe cómo funcionar con poco sueño, sabe cuándo debe esconderse, sabe dónde debe esconderse. Así que tengo mucha fe en los buenos, en los que tienen buen entrenamiento.
pero esto será un desafío para ellos. Como dije, ese terreno de allá abajo es dificilísimo. Eso va a agotar al malo que supuestamente está en muy buena forma, pero también va a agotar a los buenos y a los perros, cosas así. Y aunque tienen drones, sigue siendo mucha área por cubrir. Puedo enfatizar lo rural y accidentado que es este terreno por ahí. Ese es un muy buen punto, porque yo solo lo estaba viendo desde arriba, como en Google Maps, y solo dando vueltas por ahí. Y como la idea de casas de vacaciones, que alguien podría, es como la época del año en la que la gente, ya sabes, empieza a ir a las casas del lago. Pero, ya sabes, por un lado, puede que no sea eso. Él se está escondiendo, ya sabes, debajo de un árbol o entre los arbustos, y encuentras una forma de entrar a un cobertizo o algo así. Lugares que en este momento no tienen mucha gente. Eso sin duda da miedo. También pienso en lo que se llevó consigo y en el hecho de que lleva ropa de camuflaje, que se llevó al menos un arma, según dicen, y municiones extra. Simplemente parece que él entra con la intención de que esto no va a ser el final para él, ya sabes, en lugar de alguien que tal vez, en un momento, sale con la intención de hacerse daño a sí mismo. No puedo imaginar, como miembro de las fuerzas del orden, salir al bosque todos los días. ¿Cómo logras prepararte mentalmente para intentar rastrear a alguien que tiene ese tipo de entrenamiento, pero que además entró con lo que parece ser la intención de hacerle daño a otros? Correcto, así que no lo sabemos. Conocemos su mentalidad por su entrenamiento. Su mentalidad es la de un guerrero. No, francamente, el entrenamiento de las fuerzas del orden. Ellos tienen esa mentalidad de guerrero en este momento. Debo decir que fue hace muchos años, como hace 2 décadas ya. Yo estaba en un equipo SWAT multijurisdiccional y fuimos al bosque. Y sinceramente, sabes, caminar por el bosque no me es desconocido, pero cuando estás cazando a alguien en campo abierto, eso es muy diferente a ir y asegurar un edificio. Creo que preferiría limpiar un edificio grande cualquier día de la semana antes que salir a cazar a alguien con entrenamiento en el bosque. Hay tantos lugares donde pueden esperarte al acecho, y además, no sabemos, sabes, todavía ni siquiera sabemos si este hombre sigue en la zona, está armado. Él tiene esa mentalidad de que no quiere ser atrapado. Eso es lo que tenemos que pensar ahora. Va a pelear. Si lo acorralan, definitivamente va a pelear. ¿Retuvo o está reteniendo a alguien como rehén cerca de uno de estos lagos? ¿Le ha robado el vehículo a alguien y tiene su vehículo y los está reteniendo o haciendo algo? Hay tantos escenarios en este momento. Además, el clima ni siquiera está cooperando con las autoridades. Hablamos sobre el uso de drones y lo ventajoso que es, pero el clima ha estado bastante terrible y seguro que no puedes volar drones con el mal clima que han tenido. Sí, y creo que también yo estoy grabando esto. Estoy en Atlanta. Creo que hay algunas tormentas que van a pasar esta noche. Estoy grabando esto el 5 de mayo, ¿sabes? ¿Cómo afecta eso? Porque me imagino que si él está afuera, eso no le favorece en esas condiciones, con lluvia. Pero ¿cómo afecta la lluvia los esfuerzos de búsqueda para tratar de encontrar a alguien así? Bueno, hace que atravesar este terreno que tiene muchas subidas y bajadas sea más difícil, hay crestas, hay algunas hondonadas, así que hace que navegar por el terreno sea más peligroso para las autoridades, lo hace miserable para todos los que están allá afuera. Luego tienes preocupaciones por el equipo. Sabes, mucho del equipo que usas no se lleva bien con el agua, así que simplemente complica todo. Así que mientras él se va desgastando, tenemos que fijarnos en las autoridades, y ahora llevamos días en esta búsqueda. Así que con los recursos que han llegado, los supervisores también tienen que ver cómo rotar a su gente y mantenerlos descansados, tanto física como mentalmente. Para asumir esta tarea de cazar a este hombre que intentó matar a alguien, Sí, y ya sabes, intentó matar a su esposa. Vi en CNN que el sheriff local decía que se espera que ella se recupere, lo cual sin duda es una buena noticia, pero, ya sabes, es muy aterrador considerando el entrenamiento de este hombre. ¿Y qué te dice eso? O sea, la búsqueda comenzó el 1 de mayo y ahora es 5 de mayo. Han pasado 4 días. Y no parece, y esto se basa solo en la información que se ha hecho pública. Muchas veces vemos que están mucho más cerca de algo de lo que dejan ver. No lo sabemos. Pero el hecho de que no lo hayan atrapado después de 4 días, ¿cómo impacta eso la estrategia detrás de la búsqueda de alguien así? la estrategia cambia un poco.
Estuve revisando algunos reportes y hace unos 7 años, en esta misma zona, hubo un hombre que mató a 2 personas y se dio a la fuga, y estuvo prófugo durante 2 semanas. Así que los primeros días son algo intensos, caóticos. Se empieza a organizar un poco. Y luego, después como del cuarto o quinto día en esta área donde estamos ahora, están trabajando en presionarlo. Y de nuevo, es el uso de estas unidades especializadas de las fuerzas del orden que están llegando, sus perros, sus drones. Quieren mantenerlo contenido en algún lugar, tal vez donde sea que se esté escondiendo, o forzarlo a moverse y agotarlo mentalmente. Así que pasa esto más, vamos a organizar algunas búsquedas en cuadrícula. Ya sabes, todo se desacelera un poco para el personal de mando, donde pueden empezar a revisar qué se ha buscado y qué no se ha buscado. Vamos a ampliar nuestra área porque, con su experiencia y siendo buen nadador, ya sabes, podría haber cruzado el lago Kentucky con bastante facilidad. Podría haber cruzado el río con bastante facilidad para evadir a los perros. Así que, ya sabes, están ampliando el área de búsqueda, están revisando las cosas, verificando qué recursos necesitan movilizar. De hecho, no es un momento frenético ahora mismo. La cacería está en marcha y las autoridades están actuando con mucha firmeza en esa búsqueda. Sí, y estoy seguro de que en algún momento, quiero decir, esta es una persona que ciertamente tiene todo el entrenamiento del mundo para tener cierta ventaja y tal vez tuvo un par de horas de ventaja antes de que realmente comenzara la búsqueda. Pero quiero decir, estoy seguro de que incluso en tu experiencia, eventualmente él va a cometer un error. Tendrías que pensar eso en algunos de estos casos, porque, ya sabes, piensas en las condiciones en las que está, la falta de comida. No es como si pudiera ir a una tienda de comestibles, ya sabes, y pagar en efectivo. Y ciertamente, si hay una tarjeta de crédito, se acabó todo. Así que sí, veremos qué pasa después. Una situación muy preocupante se está desarrollando en la frontera entre Tennessee y Kentucky. Lisa Miller, siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Gracias por acompañarnos. Gracias, Chris. Y hasta aquí On the Case, presentado por Law and Crime. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y Spotify. También estamos transmitiendo en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.